días, Max. Hola. Francesc Capdevila. Buenos Dibujante, días. autor de cómics, ilustrador, editor, has diseñado mascotas, relojes, has hecho animación, has ganado multitud de premios, has expuesto en la Feria de Arte Arco, realizaste el primer cómic editado por el Museo del Prado y mil cosas más. Y hoy estás aquí en el Instituto del Bohío, en nuestra Semana Cultural y quintas jornadas de cómic. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer. Nuestras jornadas de cómic las inauguró Miguel Gallardo, que fue nuestro primer invitado. Tú coincidiste con él y lo conociste en la época del Víbora. Él también era, ya que estas primeras preguntas las preparamos a principios de febrero antes de su fallecimiento, dibujante de cómic e ilustrador. ¿Qué opinión te merece como artista? Como artista, un genio, directamente. Es verdad que empezamos juntos, pero ambos éramos autodidactas, es decir, no habíamos aprendido en ninguna escuela a hacer cómics, ¿no? Así que con él y con otros compañeros aprendíamos unos de otros, ¿no? Cuando uno hacía un avance, los demás nos fijábamos y lo incorporábamos, y así íbamos aprendiendo todos al mismo tiempo. Pero yo creo que de todos, de quien más aprendí yo fue de Gallardo. Sí. Así que como artista, un 10. Y como persona, un 11. En mi primer año de instituto, en primero de la ESO, durante estas primeras jornadas de cómic, Gallardo nos hizo dibujar en el taller. Al año siguiente vino Paco Roca y tuve la suerte de asistir a la entrevista que le hicieron las alumnas de audiovisuales de bachillerato. Ahora soy yo el que está en bachillerato, en audiovisuales, y soy uno de los entrevistadores. ¿Por qué crees que son importantes este tipo de jornadas en los centros educativos? Bueno, pues porque hay una cosa que es la transmisión de, vamos a llamarlo, del saber o de la creatividad o de la experiencia, ¿no? Y entonces es muy importante que los que estamos en activo en el mundo de la creatividad podamos transmitir a los que están empezando, o los que están estudiando, los que tienen interés en ello, podamos transmitir algo de nuestra experiencia, ¿no? A veces, muchas veces. Claro, en las escuelas los profesores son gente que está dedicada a la enseñanza, pero alejada del mundo profesional del trabajo de dibujante, en este caso, ¿no? Y entonces, está bien, porque yo creo que lo que los estudiantes necesitáis también es no solo aprender teorías y prácticas, sino saber cómo es luego el mundo real en el que os vais a tener que buscar la vida, ¿no? Y eso los que lo sabemos somos los que nos dedicamos profesionalmente a publicar. Cuando estamos en segundo de la ESO, preparamos una presentación sobre el lenguaje del cómic usando la obra de Paco Roca como referencia y explicamos a otros grupos el uso del cómic como herramienta didáctica. Luego se hicieron cómics en todos los niveles educativos que se expusieron cuando vino Paco Roca al centro. A mitad de este mes, alumnos de segundo de la ESO vinieron a nuestra clase de bachillerato a mostrarnos una presentación sobre tu obra y el profe nos planteó una actividad para hacer, que es la que está expuesta en el hall del instituto. Interpretar por medio de la fotografía y el retoque digital ilustraciones y viñetas tuyas. ¿Cómo ves ese traspaso visual de un medio a otro? Lo veo muy bien, le he echado un vistazo ahora, cuando he llegado, y me ha sorprendido. No sé qué me esperaba, pero no me esperaba esto, que es muy chulo. Quiero decir que los trasvases de un medio a otro en el mundo gráfico, visual y del arte son muy enriquecedores, porque los lenguajes de cada arte son específicos, pero no tienen que estar aislados, sino que tiene que haber trasvase, tiene que haber lío ahí, ¿sabes? Si un arte se queda encerrado en sí mismo, acaba decayendo, ¿no? Así que siempre hace falta que circule la savia a través de las distintas artes, ¿no? Yo en mi trabajo me lo he planteado así. A mí, como me interesan todas las artes, no solo el dibujo, no solo el cómic, yo me he liado a hacer trabajos fronterizos con la filosofía, con la pintura, con la música, con la poesía, con el teatro, la danza.
¿no? Es muy enriquecedor. Viendo tus historias vemos dos estilos diferentes. Uno, al principio underground, y otro posterior, más de línea clara, que también ha seguido evolucionando. ¿A qué se debió esta evolución de estilo gráfico y cuáles eran tus influencias? Bueno, a ver, yo de chaval leía los cómics para niños que se vendían en los kioscos. Igual os suena alguno, Pulgarcito, Tedeo, Tío Vivo, etcétera, ¿no? El Capitán Trueno también. Pero sobre todo estos que eran más cómicos, ¿no? De personajes de dibujo cómico. Yo leía eso de pequeño, luego pasé a leer Tintín, Asterix, y luego ya de adolescente me cansé un poco de todo esto porque, bueno, me parecía ya un poco todo lo mismo. Hasta que descubrí los cómics underground americanos que venían como haciendo las cosas desde otra manera totalmente, radicalmente distinta. Y ahí me volvió a interesar el cómic y me vinieron ganas de ponerme a dibujar cómics. Entonces, en mi origen está esta influencia del underground, pero siempre me había quedado dentro la influencia de esos tebeos, Pulgarcito y todo eso, ¿no? Y con los años ha empezado a salir eso, ¿no? Y por eso, en un momento dado, abandoné un poco esta senda underground y recuperé lo que se llama línea clara, ¿no? Que viene básicamente de Tintín, pero que es mucho más amplia y que engloba, para mí engloba los tebeos para niños de esa época, ¿no? Y a partir de ahí yo me he ido haciendo mi camino, ¿vale? Yo he copiado muchísimo, porque digo copiar, que es distinto a plagiar, ¿vale? Plagiar es robar, copiar no, copiar es aprender. Yo he copiado mucho para aprender. Y entonces, bueno, llega un momento en que tú acabas sacando tu propia manera de hacer, ¿no? La literatura y la filosofía están muy presentes en tus cómics. ¿Cuáles han sido tus autores o libros que más te han gustado? Bueno, autores literarios, yo diría que empecé un poco por la literatura fantástica conectada con los mitos griegos y, vaya, la mitología antigua, ¿no? Eso por un lado. Y ya en cuanto a autores de ahora, sobre todo, yo creo que Jorge Luis Borges y Franz Kafka son dos escritores que me parece que han sido los más importantes del siglo XX y que a mí me han influido mucho en el trabajo. ¿Qué supuso para ti ganar la primera edición del Premio Nacional del Cómic, otorgado por el Ministerio de Cultura? Una ilusión, un honor, un pegar botes de alegría. No, era una doble alegría. La primera porque se hubiera creado ese premio, que significaba equiparar por fin el cómic a las demás artes, ¿no? Y por otro lado, que el primer año que lo daban me lo dieran a mí, pues claro, ya estuve varias semanas flotando. ¿Cuáles son para ti las principales diferencias entre el lenguaje del cómic y la ilustración? Bueno, no, aunque la gente los confunde todo el rato, no tiene nada que ver, básicamente. O sea, a ver, son dos maneras de expresarse a través del dibujo, básicamente. Pasa que el cómic es narrativo porque cuenta una historia que está imbricada con los dibujos. Es decir, es casi inseparable, aunque en los libros pone el guión de tal y dibujos de cual. En realidad es un trabajo muy difícil de separar, porque en el cómic los dibujos se hacen para transmitir una historia. En la ilustración no hay narrativa, es decir, los dibujos son imágenes fijas, imágenes sueltas que aluden a un texto, ya sea literario, periodístico, publicitario, lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente las ilustraciones son imágenes fijas y punto. Los cómics son historias. Entonces, esa es la gran diferencia.
¿Y en cuál de ellos te sientes más cómodo o cuál te gusta más? Cómodo me siento en ambos, porque llevo toda mi vida profesional dedicado a ambas cosas, ¿no? Pero si me dices cuál llevo más dentro de mi corazón, son los cómics. Son los cómics porque es con lo que empecé, de pequeño es lo que me flipó y entonces he seguido así flipando con esto toda la vida. ¿Cómo es un día en la vida de Max, el artista? Muy aburrido. No, más que aburrido no es porque no me aburro cuando trabajo. Solitario, quería decir, ¿no? Yo me he ido haciendo este horario, con el tiempo he encontrado esta fórmula horaria que me funciona perfectamente. Me levanto a las 6 de la mañana, me voy a un bar del polígono industrial del pueblo donde vivo, con una libretita, y ahí me estoy hora y media, 2 horas, como apuntando lo que se me ocurre. Ideas, abocetando personajes o preparando el trabajo que sé que tengo que hacer luego, pensándolo, cómo lo voy a hacer y todo eso. Después de eso me voy a casa y allí ya no pienso, en casa ejecuto. O sea que en casa ya es en la mesa de dibujo, coger papel y lápiz y con las ideas que me traigo del bar empezar a dibujarlas ya en grande, bien y tal, y bueno, y es a lo largo del día, es básicamente porque es un proceso que lleva mucho tiempo dibujar, ¿no? Quiero decir, tiene muchos pasos. En el caso del cómic, ya no digo el guión, que es todo un trabajo previo, pero solo en cuanto al dibujo, pues tienes que abocetar los personajes, las páginas, a lápiz, cuando lo tienes bien, lo tienes que entintar, luego lo tienes que colorear, luego tienes que rotular los textos dentro de los bocadillos, y es como son horas, ¿no? Entonces, a mí me ha ido muy bien dividirme el trabajo así. 2 horas a primera hora de la mañana para pensar y el resto del día para dibujar. De todos los álbumes o historias que has realizado y publicado, ¿cuál es tu preferido o la que más te gusta? Yo siempre digo que el último. Siempre digo que el último, pero en realidad preferidos tengo unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, Bardín, con el que me dieron el Premio Nacional, pues sigue siendo uno de mis preferidos. El del Bosco, ¿no? El Tríptico de los Encantados, es otro de mis preferidos, y este, que es el último que he sacado, eso es en estos momentos mi favorito absoluto. ¿Qué diferencias encuentras entre el lenguaje del cómic y el de la ilustración? Lo he dicho antes, son lenguajes distintos. Mira, hay un dibujante americano que dijo una frase como muy acertada, ¿no? Dijo, en el cómic las letras se dibujan y los dibujos se escriben, ¿no? Y esto dices, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, que las letras se dibujan está claro porque las haces a mano, ¿no? Y cada dibujante tiene su manera de hacer las letras. Que los dibujos se escriben es un concepto más complicado de entender, pero es algo así como que un dibujo en el cómic no está en función de que, o sea, una viñeta cualquiera de un cómic no está en función de que sea un dibujo bonito o atractivo o no, nada de eso. Está en función de que sirva para entender la historia que viene de la viñeta anterior y va a la posterior. Entonces, que esto se escribe significa que es un sistema de signos visuales, básicamente el cómic. Y por eso, un personaje como Smiley, que es un círculo con 2 puntitos y una sonrisa, puede ser un personaje de un cómic, porque con signos básicamente casi abstractos puedes comunicar historias. En la ilustración, en cambio, el planteamiento del dibujante es otro, va por otro lado, ¿no? En la ilustración se valora el detalle, la armonía del color, la belleza del conjunto, que resulte interesante y, por supuesto,
que tenga que ver con el texto que está ilustrando, ¿no? Esa conexión. Pero esa es básicamente la diferencia. En un cómic no haces los dibujos para que sean todos admirables, porque son bonitos y tal, no, para nada. Es otra mentalidad de dibujar. En un cómic se trata de comunicar una historia. Pum, pum, pum. Entonces, en un cómic lo que cuenta es la expresividad de las caras de los personajes, sus gestos, porque además lo bonito del cómic es que lo más importante es lo que no existe de verdad, sino lo que se tiene que imaginar el lector, porque el cómic no tiene sonido ni tiene movimiento como los dibujos animados, por ejemplo, ¿no? Entonces eso lo tiene que suplir el dibujante, y eso no se suple con dibujos bonitos, eso se suple con energía, movimiento, con un tipo de expresividad que es muy distinta a la que exige la ilustración. No es tan fácil de explicar, ¿eh? Me podría tirar 2 horas afinando más, pero bueno, ahí está. ¿Cuáles son para ti las diferencias? Ay, perdón, esta ya te lo he preguntado, ¿no? Ah, no, las diferencias entre la ilustración y la pintura. Ah, bueno, pues igualmente son muy distintas. O sea, a ver, la pintura es algo que no tiene relación con nada más que lo que el pintor lleva dentro o quiere transmitir. Y entonces no está condicionado por nada más. Puedes hacerlo al tamaño que en aquel momento decida el artista, puede usar los colores como quiera, en fin, es como una libertad 100% total. La ilustración siempre está sometida a algo, está sometida al texto que tienes que ilustrar, que es un texto que te ha pasado tu editor o quien sea, que ni te ha preguntado si te gusta o te interesa ese texto, eso da igual, el texto te guste o no, tú tienes que ilustrarlo. Además tienes una fecha de entrega, tienes unos condicionantes de tamaño del dibujo, de color o blanco y negro, en fin, hay toda una serie de condicionantes y dentro de esos condicionantes te tienes que mover. Y entonces, lo que tú haces es tuyo, pero está al servicio de transmitir el texto correspondiente. Ya, como he dicho, texto literario o un eslogan publicitario o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? ¿Qué te inspiró a empezar a dibujar? Yo creo que leer tebeos. Digo tebeos, no sé si ahora, cuando habláis de cómics, ¿qué palabra usáis vosotros? ¿Cómics? ¿Historietas? ¿Tebeos? Cómics. Sí. Vale. Es que en mi infancia los llamábamos tebeos, ¿no? Yo los sigo llamando tebeos porque es una palabra bonita, que me gusta, y que además es española, no es inglesa como cómics, ¿no? Pero bueno, da igual, para mí son lo mismo, ¿no? Pero, en fin, yo creo que fue leer tebeos lo que me hizo, pues, ponerme a copiarlos y tal, y más que una inspiración fue que es que, no sé, me gustaba hacerlo y además tenía a mano, tenía algún tipo de ¿cómo se dice? De aptitud de nacimiento, imagino, ¿no? Y entonces, bueno, pues igual que uno nace siendo muy gimnasta y otros un apalancado, pues otros nacemos con una cierta habilidad para dibujar donde otros no dan palo con bola. El mundo está repartido como está y uno no decide, ¿no? Pero si notas que te gusta dibujar y además te dicen, joder, qué bien lo haces, ¿no? Pues dices, venga, pues por ahí voy. Cuando eras pequeño, ¿pensabas que podrías dedicarte a ser dibujante? No, ni soñarlo, ni soñarlo. De hecho, ya incluso ya de 20añero todavía no me lo creía. Ya llevaba unos años publicando, cobrando miserias y tal, pero tampoco me planteaba que esa fuera a ser mi profesión de por vida, ¿no? Simplemente se fue dando así. Vi que se me abría el camino, me metí por él,
sin esperar mucho del futuro, pero en un momento dado ya estaba dentro y la cosa funcionaba, y yo encantado, porque estaba ganando dinero con un trabajo que me gustaba. Fue así, nunca fue premeditado. ¿Destacabas en el instituto por ser un buen dibujante? Sí, me respetaban por eso, de hecho. Sí. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, me encanta. ¿Fue difícil empezar en el mundo del cómic? No puedo decir que fuera difícil. A ver, éramos muy pocos cuando yo empecé. Ahora hay miles de dibujantes en España. Cada año salen de las escuelas de arte, de diseño, de los institutos, sale gente que quiere hacer cómics, y pues no sé cuántos salen cada año, pero es una barbaridad. Quiero decir, es mucho más de lo que el mercado, lo que es el mercado del cómic admite, ¿no? Y por eso luego hay una criba brutal. Quiero decir, solo acaban sobreviviendo en este trabajo los que le ponen realmente mucho empeño y tienen talento, ¿no? Pero yo tuve la ventaja de que cuando yo empezaba éramos muy pocos y había... No diré que había sitio para todos, pero nos creamos un sitio, ¿no? Porque yo empecé con los tebeos underground, que significa precisamente autoeditarte fanzines. Entonces tú te autoeditas tus fanzines y allí pues tú vas haciendo cosas, hay gente que lo ve, circulan poco, pero hay gente que lo ve del mundillo, te llaman para una cosa, te llaman para otra, y ahí vas entrando. Así que yo realmente no me puedo quejar porque lo tuve relativamente fácil. ¿Qué supone para ti el personaje Bardín, tanto a nivel personal como profesional? Bueno, a ver, ¿sabes qué pasa? En mi trabajo lo personal y lo profesional a veces está tan mezclado y a veces es un problema que esté tan mezclado, ¿no? A veces me gustaría poder separar más esas cosas, pero bueno. Bardín significó para mí pues una ruptura con mi etapa previa. Yo venía de hacer un libro que debe estar por aquí, Yo venía a hacer este libro, que es en blanco y negro, en un estilo bastante realista, muy crudo, una historia muy seria, digamos. Y de pronto me quedé agotado haciendo este libro y dije, no, me voy a tirar a hacer todo lo contrario. Entonces, todo lo contrario de esto es esto. Colorines, muñequitos, humor, jaja, jiji, humor loco. Y en fin, en Bardín descubrí que yo tenía que dedicarme el resto de lo que me quedaba de vida profesional, que aún era mucha, al humor. O a contar las cosas serias o no a través del humor, ¿no? Y por eso le tengo un aprecio especial a Bardín, ¿no? Porque me marcó un poco esa guía, ¿no? Para mi futuro. Las cosas, por dramáticas que sean, hay que contarlas con humor. Si no, acabamos todos llorando por las esquinas, ¿no? ¿Cómo surge la iniciativa editorial Nosotros somos los muertos y por qué terminó? Bueno, surgió porque en el año 93, por un lado, en la República, en la ex Yugoslavia, había guerra, ¿no? Entonces Serbia estaba atacando, primero atacó a Croacia, luego atacó tal y al final atacó a Bosnia. Ahí fue todo más crudo porque encima había allí un tema de religión, ¿no? Porque unos eran cristianos ortodoxos, los agresores, y los otros eran de su misma raza pero de religión musulmana. Entonces ahí había un mal rollo potente y estaban masacrando a la gente y en Europa los gobiernos no se inmutaban, nadie hacía nada. Y en fin, a mí me puso nervioso esa situación y hice una historieta sobre el tema. Esa historieta
se la llevé a mi editor habitual y me dijo que no quería publicarla, que era demasiado cruda y fue la primera y la única vez que me rechazó una historieta. Entonces yo me reboté mucho y dije, vale, pues si no me la publicas, me la publico yo. Y con un compañero dibujante, Pere Joan, decidimos hacer un fanzine, que creo que también fue la primera vez que dos dibujantes ya profesionales se decidían a hacer un fanzine porque no podían publicar lo que estaban haciendo. Ese fanzine tuvo mucha repercusión, ¿por qué? No solo por el tema, sino por el hecho de que dos dibujantes ya profesionales se vieran obligados a autoeditarse en fotocopias porque ningún editor quería sus trabajos. Era además el momento en que las revistas mensuales de cómic que habían funcionado durante toda la década de los 80 habían desaparecido. O sea, la gente había dejado de comprar revistas y no había donde publicar, no solo mi amigo y yo, sino nuestros colegas en general. Empezaban a llegar los mangas a tope, ¿no? Inundando el mercado, gracias a las series de televisión, Bola de Drag, etc. Y los superhéroes americanos volvían a ponerse muy de moda, ¿no? Una segunda oleada. Entonces, de repente no había espacio para los autores de aquí, que hacíamos, pues, obra de autor, ¿no? O sea, hacíamos nuestras cosas. Entonces, por eso decidimos convertir eso que había sido un fanzine en una revista. Y entonces nos liamos la manta a la cabeza a hacernos editores y empezamos a publicar obra de compañeros nuestros, de chavales más jóvenes y de muchos autores extranjeros que nadie publicaba aquí. Eso duró lo que duró y fue muy difícil porque el trabajo de editar tiene dos partes claramente diferenciadas, ¿no? Una muy creativa, que es decidir qué quieres hacer y cómo, y con qué autores quieres contar, y cuando te entregan sus trabajos, maquetar la revista, pensar en la portada, todo lo que es creativo y pum, llevarlo a imprenta. Pero cuando vuelve ya impreso, entonces es el gran marrón para un artista, que es ponerse a hacer de comercial. Es decir, hay que distribuirlo, hay que intentar venderlo, hay que cobrar facturas, recibos, no sé qué, algo para lo que tanto Pere Joan como yo somos absolutos negados, ¿no? Entonces, eso hizo que la experiencia fuera irregular, es decir, que fuera saliendo de un modo muy irregular y que finalmente nos cansáramos y cerráramos. Hubo una segunda época, que es esta, en un tamaño más grande y más lujoso, porque ahí nos asociamos con un editor de verdad, y entonces toda esta segunda parte comercial del trabajo la hacía él, y no la teníamos que hacer nosotros. Y al final cerramos, pues también por un lado por cansancio y por el otro porque ya habían nacido editoriales independientes que ya cumplían ese papel. Y entonces muchos de los autores que nosotros habíamos publicado aquí por primera vez se los disputaban esas otras editoriales que tenían más medios, pagaban mejor, y entonces decidimos que nuestra función, que era la de suplir que no hubiera editoriales independientes, pues ya estaba hecha. Es decir, ya habían nacido esas editoriales y dejamos que siguieran ellas haciendo el trabajo y nosotros volvimos a convertirnos simplemente en autores. ¿Cómo ves el panorama actual, tanto en el cómic como en la ilustración? Bueno, el panorama actual, bien, súper bien. O sea, hay gente buenísima por ahí haciendo cosas, tanto en el cómic como en la ilustración. Se publican mucha cantidad de libros, de los cuales a un porcentaje alto no son especialmente interesantes para mí, pero esto es cuestión de gustos, ¿no? Pero bueno, el hecho es que se publican también libros muy interesantes, muy atrevidos,
casi te diría experimentales, se publican con normalidad, se venden poco, por supuesto, pero se publican, es decir, están a disposición de quien quiera comprarlos y entonces eso ya está. La contrapartida es que al publicarse tanto material, los aficionados no dan abasto a comprarlo todo, ¿no? El bolsillo no nos alcanza, ni a los aficionados ni a los propios profesionales, ¿no? Y bueno, entonces hace que las ventas sean flojas en general, salvo hay 4 o 5 autores que venden muy bien, los demás aguantamos el tipo por ahí, ¿no? Como podemos. A mitad de este mes te conceden tu último premio, el primer premio Finestres de cómic en catalán, por la obra de la que dicen que es reflexiva, cargada de humor inteligente. ¿Qué supone para ti ganar este último premio? Bueno, supone de entrada que me han solucionado el año económicamente. Que voy a poder dibujar este libro sin agobios económicos durante unos meses y voy a poder trabajar tranquilamente, ¿no? Y por otro lado, bueno, se presentaron creo que 55 proyectos, ¿no? Pues bueno, que elijan el tuyo como el mejor, pues siempre es como un chute de confianza, ¿no? Que se lleva uno, que está muy bien. Ahora vamos con una batería de preguntas cortas y respuesta rápida, intuitiva y sincera. Vale. Artista del cómic extranjero preferido. Hay tantos, hay tantos. Ahora mismo un japonés que se llama Yuichi Yokoyama. Artista del cómic español, hombre y mujer preferidos. Mujer, Ana Galván, que es murciana, por cierto, pero no lo digo por eso, ¿eh? Y hombre, bueno, Calpurnio. Cómic español que más te ha gustado. De todos los tiempos. Uy, Sí. uy, esta es difícil. Yo creo que, bueno, en realidad, Gallardo es cualquiera de sus libros. María y yo, por ejemplo. Cómic extranjero que recomiendas. Recomiendo, pues, a ver, estoy pensando de los recientes, ¿sabes? Porque, bueno, no, voy a recomendar un clásico, Crazy Cat. Es un cómic de los años 1919 hasta el 1920 y pico, que se publicaba en los periódicos americanos, páginas gigantes. Y hay reediciones aquí, se pueden encontrar en las tiendas, ¿no? Y para mí es un clásico, ahí está todo, lo que es el cómic y todas las posibilidades de futuro del cómic están todas en Crazy Cat. ¿Con qué autores te gustaría trabajar en un proyecto común? Eso es difícil porque ya he dicho antes que es un trabajo solitario, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando yo me salgo de la página dibujada y hago cosas para músicos, para teatro, para otros campos, tengo que buscar ayuda en esos campos porque que yo no domino, ¿no? Entonces ahí sí que hay colaboraciones. No sé, yo con músicos, por ejemplo, suelo llevarme muy bien, ¿no? Pero claro, tú me preguntas con quién trabajaría, o sea, alguien con quien no he trabajado. Vale. Pues no sé, la verdad, qué difícil. No tengo ni idea. Pues mira, con Ana Galván, por ejemplo. Uno intenta trabajar con sus favoritos, ¿no? Pues nada, muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Gracias a vosotros. Joder, vaya batería de preguntas habéis preparado. Súper bien. Gracias. Eso es todo, amigos.